Hallo, liebe Menschen aus dem Internet. Wir sagen willkommen, bienvenue, welcome. Wir sagen willkommen, bienvenue, welcome. Bienvenidos a esta transmisión tan especial que vamos a hacer el día de hoy. Vamos a hablar un poco de esta presentación que yo siempre hago. Yo siempre digo willkommen, bienvenue, welcome. Eso es una cita de una canción que hace parte del repertorio de un musical, de una pieza de teatro musical que hicieron en los 70s que se llama Cabaret. Entonces ahí en Cabaret actúa Liza Minnelli y entonces la canción de apertura es una canción que se llama Willkommen. Entonces hay un conferencia, hay un host que está recibiendo a la gente y les dice Willkommen, bienvenue, welcome. Entonces, ich heiße euch alle herzlich willkommen en este nuevo episodio. Bienvenidos a este nuevo episodio de esta serie sobre los estudios de traducción. Les agradezco de nuevo por el interés, por los likes, por los comentarios, por la atención, por compartir, por todo. Muchísimas gracias. Ustedes motivan todos estos proyectos, ustedes posibilitan en gran medida todo esto. Esta conferencia, esta charla hace parte de una serie sobre la traducción bíblica. Hicimos el libro de Daniel, hicimos el libro del Génesis, vamos a hacer el libro de Isaías. Pues en esa serie vimos autores como Hurtado, Bolaños, Eugene Naida, que hacían varios comentarios sobre la traducción de Lutero, la traducción de la Biblia, del latín y el griego antiguo hacia el alemán, y que eso era lo que fundaba el idioma alemán, así como se conoce. Después dijimos que íbamos a hacer la traducción de la comedia, y que íbamos a hacer a los muchachos de College Humor, y que íbamos a ver unos sketches, y que íbamos a hablar de la traducción audiovisual, y que nos íbamos a poner críticos con Estados Unidos, y que íbamos a ver un documental sobre los Skid Rows en Estados Unidos, y vamos a ver las traducciones de eso. Vamos a seguir con un libro de la Biblia. Es un libro donde aparece un versículo. La interpretación de ese versículo constituye uno de los relatos fundamentales del mundo católico y cristiano que estamos habitando. Vamos a ver el libro de Isaías. Cielo y tierra, escuchen lo que dice el Señor. Según el artículo de Wikipedia, Isaías es uno de los profetas mayores, probablemente pertenecía a la aristocracia de Jerusalén. Fue un firme opositor a la política de alianza que tenían los reyes con los imperios extranjeros y había exhortado a la gente a confiar en la alianza con Dios. La obra del profeta Isaías demostraba sus grandes dotes para la poesía. Era un estilo brillante, un estilo preciso, con composiciones armoniosas, imágenes novedosas. Académicos y críticos coinciden en que había sido el autor de los capítulos 1 al 12, del 15 al 24, del 33 al 35, y que la mayoría y que la autoría del resto de los libros era un tema de debate, porque digamos los artículos, los capítulos 36, 37, 38 estaban escritos en tercera persona, y se piensan que eso de pronto lo escribieron los discípulos. El comentario es interesante, el dato ahí es interesante por la cuestión de la tercera persona. Eso después lo vamos a desarrollar, qué significa la tercera persona cuando hablamos del aprendizaje de lenguas extranjeras. De acuerdo con el cristianismo, va a ser el libro de Isaías el que anuncia el nacimiento, el sacrificio y la gloria de Jesucristo, y eso también va a anunciar el alcance universal que va a tener esa creencia en Cristo. Por lo tanto, en algunas ocasiones se considera que Isaías había sido el príncipe de los profetas, y eso pues lo habíamos mencionado ya muchas veces el año pasado, el año antepasado. Habíamos hablado sobre la búsqueda de la lengua universal, habíamos hablado acerca de la escena de Snatch, de Cerdos y Diamantes, en la película de Guy Ritchie. Habíamos escuchado una canción de Oasis que se llama Fucking in the Bushes. Hace parte de la banda sonora de esa película. Una de las primeras escenas muestra a 4 ancianos judíos que están hablando acerca de los traductores de la Septuaginta, y en el diálogo habían mencionado un error de traducción. En inglés dice: "It's a nice story, it's just that, it's just a story. Catholic religion is based on a mistranslation. The Septuagint scholars mistranslated the Hebrew word for young woman into a Greek word for virgin. This was an easy mistake to make because there was only a subtle difference in the spelling, so they came up with a prophecy. Behold, the virgin shall conceive and bear a son,
and it was the word virgin that caught people's attention, then it's not every day a virgin conceives and bears a son. And if you leave that for a couple of hundred years to stew, the next thing you know, you have the Holy Catholic Church. Esta es una escena de la película de Snatch. En este episodio vamos a ver el encuentro entre los estudios de traducción con los discursos del feminismo, con los discursos feministas. Vamos a ver más a fondo de qué se trata ese error de traducción del cual nos hablaban en esa película. Vamos a hablarles del género, del feminismo, vamos a hacernos unas preguntas. ¿Será que los relatos bíblicos tendrán algo que ver con la forma en que percibimos a las mujeres en nuestras sociedades católicas y cristianas? ¿Será que esas historias están relacionadas con la forma en la que las mujeres se perciben a sí mismas? ¿Tendrá que ver lo uno con lo otro? Esto es una cita también de Mario Mendoza. Hay una escena de Buda Blues donde él habla de el mito mariano. Entonces por eso nos hacemos esta pregunta. ¿Qué tendrán que ver esos mitos con las percepciones que se hacen las mujeres de ellas mismas? Habíamos también lanzado la pregunta sobre la cultura popular, sobre las canciones de amor. Dijimos que si las canciones de amor de pronto influían en esos imaginarios que nos hacíamos sobre los hombres y sobre las mujeres y sobre sus relaciones. Habíamos anunciado los valses, las baladas, los boleros, el rock, el rap, la salsa y habíamos anunciado los personajes de la literatura que también influían en esos imaginarios de las relaciones de hombres y mujeres. Y puede que sí y puede que no. En todo caso vamos a hablar de teoría de traducción y su encuentro con el feminismo. Después vamos a hablarles de valses, de boleros, de los versos de Julio Jaramillo, de la métrica. Así que seguimos con las autoras Sherry Simon y Luise von Flotow, con sus apellidos alemanes. Simon y von Flotow son dos investigadores que también son revisadas por Sergio Bolaños en su introducción a la traductología, autores, textos y comentarios. Este libro del profe Bolaños es de 2016 y allí se ocupa de revisar varios autores que se habían dedicado bien sea en la orientación que era de tipo lingüístico o en la orientación de tipo cultural, literario y filosófico alrededor de los estudios de traducción. Habíamos anunciado que la propuesta de Sergio Bolaños era un modelo dinámico de traducción que integra estas dos orientaciones. Sherry Simon y Luise von Flotow se adscriben a la orientación de tipo cultural en este caso. Vamos a ver a Simon. Hace apenas unos años, en el año de 1996, la investigadora canadiense escribió un libro que se llama Gender in Translation, Cultural Identity and the Politics of Transmission. Simon considera que el acto de traducir es una forma de compromiso con la literatura, considera que es un tipo de activismo literario. La investigadora pretende mostrar la forma en que los traductores contribuyen al debate cultural, contribuyen a la creación de nuevas líneas de comunicación, a la creación de nuevas líneas de comunicación cultural. Simon agrega que para poder comprender la cultura actual en la que vivimos, debemos prestarle atención a factores como la identidad, el género. También se menciona que la afinidad emocional de las traductoras es un factor que influye en su trabajo, porque por un lado, muchas veces las traductoras deben traducir textos que les resultan ajenos y extraños, y por otro lado tampoco están de acuerdo con el contenido y las premisas de algunos de los textos que traducen. El feminismo, según Bolaños, ha tenido un impacto importante en la teoría y en la práctica de la traducción porque ha desestabilizado líneas establecidas. El feminismo ha creado nuevas comunidades intelectuales y culturales. El feminismo ha insertado nuevas tensiones ideológicas en torno a prácticas tan tradicionales como la traducción del libro de los libros. Estamos hablando de la traducción de la Biblia, por eso esta charla hace parte de la traducción bíblica. En este sentido, el objetivo de Simon es acercar la traductología a los estudios culturales y convertir en objeto de investigación términos como cultura, identidad, género. Simon hablaba en términos de jerarquías, muy importante esa palabra, y menciona el débil lugar que han ocupado los traductores y las mujeres. Para Simon, los traductores han sido vasallos de los autores y de la misma forma las mujeres han ocupado un lugar inferior con respecto de los hombres. Se menciona el imaginario de que el texto original es masculino, el texto original es fuerte, el texto original es generador. En cambio, las traducciones son femeninas, son débiles, son derivadas. Y entonces por eso no debería sorprendernos el lenguaje sexista que se utiliza para describir las acciones de traducir. Dominación, inferioridad, fidelidad y libertinaje. En italiano es traduttore, traditore, traductor, traidor. Según Bolaños, ese ha sido el agobiante estribillo, esa ha sido la metáfora
de la fidelidad que se ha repetido durante tanto tiempo y que los investigadores de los estudios de traducción ya no admiten más, y según la cual la traducción es una especie de traición, es una especie de falta de fidelidad con respecto a los textos originales. En cuanto a los estudios de traducción y el género, Simon anota que desde la década de los 80 se han presentado avances interesantes durante el denominado giro cultural. En inglés es the cultural turn. Hay varios turns, digamos el linguistic turn, también muy importante cuando estemos hablando de los postmodernos, donde en ese cultural turn es donde se pasa de la pregunta por la forma de traducir y de obtener traducciones correctas a la pregunta por la función que tienen esas traducciones, por su divulgación, por las respectivas reacciones que suscitan. Surge el interés por las traducciones que se conciben como documentos que tienen una existencia material y que a la vez circulan, amplían el conocimiento, efectúan cambios estéticos. De igual manera, para la investigadora existe una relación orgánica entre traducción como actividad y otras formas de comunicación. La traducción también es práctica de escritura. Esta práctica de escritura refleja las tensiones que existen alrededor de la representación cultural. Dicho en otras palabras, la traducción se considera como un proceso de mediación que no está por encima de ideologías, sino que funciona a través de ellas. Vamos a ver un ejemplo concreto. Consideremos la siguiente pregunta: para poder traducir literatura, artículos y otros contenidos feministas, para poder traducir literatura, artículos y contenidos sobre feminismo, ¿se debe ser feminista? La persona que traduce textos feministas es, por lo tanto, una persona que sigue el discurso del feminismo. El texto 10 días que estremecieron el mundo, en inglés son 10 Days That Shook the World, es un libro del periodista estadounidense John Reed. Ese libro es de 1919. Ese libro es el testimonio, es la crónica de los acontecimientos de la Revolución Rusa durante el mes de octubre de 1917. Ese libro fue traducido al español por Ángel Pumarega para la editorial argentina Alta Torre. Tanto Reed como Pumarega eran militantes comunistas. Por un lado, el autor John Reed, originario de Portland, en el estado de Oregon, se va a ir para Rusia a hacer el cubrimiento periodístico de la revolución, de los hechos que están pasando en ese momento, y allá va a conocer a Lenin y va a conocer a todos los principales dirigentes de ese momento. Por otro lado, Ángel Pumarega, que es de España, va a ser uno de los fundadores de nada más y nada menos que el Partido Comunista Español. Y Ángel Pumarega va a traducir las obras de Trotsky y de otros autores por ese estilo. Así que, como vemos, esto es un ejemplo de cómo una obra que es de ideas comunistas, de ideología comunista, escrita y redactada por un comunista, es a la vez traducida por un militante dentro del comunismo que sigue esta ideología. Ahora, puede ser que militar dentro del feminismo, estar de acuerdo con el feminismo, seguir el feminismo, sea una condición para estar en la capacidad de traducir los textos de las feministas, para poder transmitir los mensajes de las autoras sin caer en sesgos y sin caer en interpretaciones que no tienen fundamento. Y bueno, hay otros ejemplos. Digamos, hace unos meses habíamos hecho una noticia de la Deutsche Welle que decía, entre signos de interrogación, estereotipo del hombre cazador, y que cuenta cómo las mujeres prehistóricas también cazaban animales. Un grupo de científicos de la Universidad de California, que es dirigido por un señor. Habíamos visto otros ejemplos. Digamos, hace unos meses vimos una noticia de la Deutsche Welle que decía, entre signos de interrogación, estereotipo del hombre cazador, y cuenta cómo las mujeres prehistóricas también cazaban grandes animales. Un grupo de científicos de la Universidad de California, que era dirigido por Randall Haas, había anunciado ese hallazgo de los restos de una joven de 9000 años de antigüedad en los Andes peruanos, junto con un juego bien surtido de herramientas de caza para animales grandes, y allá están investigando eso, y esto se enmarca en ese paradigma de igualdad en el que se meten los estudios de género. Más adelante, siguiendo a Simon, menciona, Bolaños va a mencionar la antropofagia cultural, la textualización. Se menciona a los hermanos Augusto y Haroldo Campos de Brasil. Tenían una agenda política clara, porque solo traducían autores que, según ellos, habían revolucionado la forma poética. Solo traducían autores como Pound, Joyce. Esas traducciones tenían la intención de radicalizar el lenguaje de la literatura brasileña. Según los hermanos Campos, los antropófagos eran capaces de digerir y de transformar todo aquello que viniera de Europa,
y de esta forma podían obtener la creación y el resultado de modelos únicos y autónomos para el arte del Brasil. La transtextualización consistía entonces en desplazar los temas literarios europeos hacia el vocabulario modernista del Brasil. Los antropófagos querían destronar los íconos literarios de Europa, llevándolos de las formas elevadas a las formas bajas, y eso es un impulso transgresivo, un impulso consciente. Ese es el mismo movimiento de Gustav von Aschenbach, es el protagonista de La muerte en Venecia de Thomas Mann, que baja desde la burguesía de su apellido y desde la burguesía de su familia hacia el mundo del arte, y es el mismo descenso de María del Carmen Huerta, que pasa de ser la hija de bien de unos caleños a habitar el mundo nocturno de los bares y de los temas de salsa en que iba la música. Vamos ahora con Louise von Flotow. Von Flotow presenta su posición sobre la temática del género y la traducción en un libro que se llama Translation in Gender, Translating in the Era of Feminism. Ese libro es de 1997. Von Flotow parte de que el género es un constructo cultural, parte de que la traducción se concibe como transferencia cultural. Sin embargo, uno de los comentarios de Bolaños es que von Flotow no aclara bien a qué se refiere con transferencia cultural, por lo tanto la investigadora no puede responder a los reparos que se han hecho en la disciplina sobre esta noción. Si hablamos de transferencia lingüística en el plano formal, se estaría pensando que las lenguas tienen las mismas formas sintácticas, y esto, como hemos visto, no aplica si comparamos lenguas como el español y el alemán con esas estructuras que mandan el verbo al final en alemán, ¿cierto? Si hablamos de transferencia cultural, vuelve a aparecer el problema de la interpretación, de la manera como los traductores se apropian del contenido lingüístico y cultural de los textos de origen. De esta manera no se van a transferir los textos, sino que se van a recrear los textos de acuerdo con las particularidades culturales, de acuerdo con la realidad material, los valores y las ideologías que hay en la comunidad meta. Von Flotow considera que la disciplina de la traducción hace parte de los estudios culturales. Menciona que tanto la traductología como los estudios culturales son interdisciplinarios, ya que comparten temas en común como las diferencias culturales de género, la manera como estas diferencias se revelan y se formulan en el lenguaje, la manera como estas diferencias se pueden transferir a otros espacios culturales que tienen condiciones de género diferentes. Simon y Von Flotow consideran que la traducción hace parte de los estudios culturales, pero para Bolaños esto es una argumentación circular, porque aunque Von Flotow habla del carácter interdisciplinario de la disciplina, no ahonda en explicar esto. No se sabe cómo la investigadora entiende la interdisciplinariedad de los estudios de traducción, o si simplemente se trata de la misma interdisciplinariedad, una proyección de los estudios culturales. Vamos a traer un momento a Andrei Fedorov. Habíamos visto a Fedorov en el episodio de los 12 años con Hitler. Fedorov considera que la traductología tiene una disciplina de base que es la lingüística, por cuanto cualquier tipo de reflexión adicional sobre el proceso de traducir tiene que ver necesariamente con la textualización, tiene que ver necesariamente con el texto, con el proceso de comprensión que hace el traductor a través de medios estilísticos, y eso lo pone a disposición el sistema de la lengua meta. Es una cuestión de lingüística. Esta concepción se justifica en la medida en la que para Fedorov cualquier reflexión literaria, cultural o política sobre el acto de traducir necesariamente pasa por el análisis del texto propiamente dicho. De esta manera, otras disciplinas pueden suministrar información adicional que sirve para comprender el proceso de traducción, pero esas disciplinas también pasan por el análisis lingüístico y el análisis estilístico. Entonces, para complementar a Von Flotow, para Fedorov, no se trata de una interdisciplinariedad en el sentido del término que implica un trabajo igual y mancomunado. Se trata más bien de una concepción jerarquizada, donde la lingüística, la estilística y la textolingüística ocupan el lugar primordial en la medida en que otras disciplinas no hacen reflexiones independientes de los productos de la labor de los traductores. Según Bolaños, Von Flotow es un activista. Von Flotow tiene una agenda feminista clara porque considera que la conciencia de género afecta la discusión internacional, afecta la investigación, afecta la comunicación. La investigadora refiere a la famosa frase de Simone de Beauvoir que dice: "On ne naît pas femme, on le devient". No se nace mujer, se llega a hacerlo. Esto se interpreta como que el bebé que nace con órganos reproductivos femeninos
no crece simplemente como mujer, sino que llega a serlo por la sociedad en la que crece y en respuesta a las expectativas que la sociedad tiene de las mujeres. Eso es Rousseau. De esta manera, el producto final que se conoce como mujer será el resultado de la educación y el condicionamiento y ese producto va a ser diferente de acuerdo a aspectos culturales, aspectos étnicos, aspectos religiosos. Terminamos con los enfoques que presenta Bolaños, que presenta von Flotow en Bolaños. Von Flotow sigue la investigadora Deborah Cameron en 1985, escribió Feminism and Linguistics. Esto es un investigador siguiendo a otro investigador y así, así, así. Presentan dos enfoques en cuanto a la relación del lenguaje de las mujeres, el enfoque reformista y el enfoque radical. El enfoque reformista considera el lenguaje como un síntoma de la sociedad que lo crea, es un síntoma, por eso se acepta que el lenguaje se puede reformar si se conservan las buenas intenciones. En cambio, el enfoque radical considera que el lenguaje es una causa. Hay una diferencia entre lo que es un síntoma y una causa. Es una causa importante de la opresión de las mujeres. Es un medio a través del cual las mujeres aprenden y conocen su lugar subordinado en el mundo, y de esta manera el enfoque reformista va a dar lugar a la creación de manuales de lenguaje no sexista, a talleres de educación lingüística, a agencias de planeación lingüística como la Office de la Langue Française en el Quebec, mientras que las mujeres que se ven en su rol de individuo excluido en el enfoque radical, un individuo que el lenguaje patriarcal insulta y trivializa. Bolaños resume tres aspectos en los que el feminismo ha afectado la disciplina de la traducción. Primero, las traductoras han buscado escritoras contemporáneas para traducirlas a su propia cultura feminista. Segundo, el movimiento feminista define el lenguaje como un poderoso instrumento político, y las mujeres que trabajan en la era del feminismo deben enfrentar asuntos como la intervención, asuntos como la censura en la traducción, como determinar cuándo y de qué manera las traductoras que están politizadas corrigen un texto, asuntos como el carácter explícitamente político del papel de las traductoras. Tercero, el interés por el linaje de las escritoras importantes para el feminismo va a crear un corpus de obras hasta el momento consideradas perdidas y desconocidas, y esas obras incluyen anotaciones y críticas. Para Bolaños, este es uno de los aportes más importantes de von Flotow, es la distinción entre los enfoques reformistas y radicales en cuanto a la relación del feminismo con la traducción. Sin embargo, para Bolaños queda abierta la pregunta de cómo se pueden integrar otro tipo de enfoques feministas que no partan de la concepción de que solo hay dos sexos, ya que algunas teorías feministas siguen funcionando en términos dicotómicos y maniqueos que identifican el origen de todos los males en el lenguaje patriarcal, atribuyen al instrumento, al lenguaje, al instrumento como tal, a cualidades que claramente pertenecen a los usuarios. Esas teorías atribuyen al lenguaje, al instrumento como tal, unas propiedades que claramente corresponden a los usuarios, corresponden a los hablantes de las lenguas, y esa es la diferencia entre lo que es la lengua y el lenguaje y el habla. Debe distinguirse claramente entre política y traducción. Dejamos esta pregunta: ¿agenda política o estudios de traducción en sí como tal? Terminamos con esta cita de Bolaños: no creemos que la agenda política de las traductoras feministas pueda justificar simplemente argumentando que se están desmantelando aspectos misóginos de los textos originales, porque entre otras cosas, si efectivamente los textos originales contuvieran aspectos claramente misóginos, el hecho de corregirlos acarrearía consigo el falseamiento, o incluso podría llegar a convertirse en una acción de revisionismo histórico. En otras palabras, por satisfacer una agenda política inmediata, se podría falsear la historia, con la consecuencia de que, por ejemplo, autores abiertamente misóginos fueran depurados discursivamente y su intencionalidad y sus acciones quedaran sospechosamente ocultas para los lectores del texto meta, que simplemente tendrán acceso a versiones en lengua meta con ciertas marcas más o menos explícitas del discurso del feminismo. Vamos a ver los textos paralelos. Ahora sí, vamos a ver la cita de la Biblia de Isaías 7:14. Darum wird Jehová selbst euch ein Zeichen geben. El Señor mismo les va a dar una señal. La joven está encinta, la joven está embarazada y va a tener un hijo, y a ese hijo le va a poner por nombre Emanuel.
El texto en hebreo original emplea aquí la palabra alma, que en otros contextos se ha traducido por muchacha o jovencita. Ese término designa a una muchacha joven, una muchacha en edad de contraer matrimonio, una muchacha incluso casada. La palabra virgen, que aparece en algunas traducciones, corresponde a la versión griega de los 70. La identificación de este hijo ha sido objeto de muchas discusiones. El judaísmo es una religión mesiánica. ¿Qué quiere decir mesiánico? Mesiánico quiere decir que uno está esperando la llegada del Mesías que lo va a salvar a uno. Llevamos 2000 años de cristianismo y los judíos siguen existiendo, siguen estando ahí. Esto quiere decir que para ellos el Mesías no fue Jesucristo, el Mesías no llegó, y la figura de la Virgen María, ¿a qué corresponde? Corresponde es a un error de traducción que cometieron los traductores de la Septuaginta, los 70 traductores de la Septuaginta en Alejandría, donde se hablaba ya era griego, y los judíos que estaban allá ya no sabían hablar el hebreo. Los judíos siguen esperando al Mesías. Y esa es la crítica que vemos en el diálogo de la escena de Snatch, donde están estos 4 ancianos hablando acerca de cómo lo que llama la atención de los cristianos es el uso de la palabra virgen. La versión griega de los 70 traduce la palabra hebrea alma por la palabra griega partenos, que en español significa virgen. Y traduciendo la palabra hebrea alma por la palabra griega partenos, se crean los mundos, se empiezan las eras y se parte la historia y el conteo de los años y el tiempo desde los espacios en donde las lenguas, las culturas y los pueblos interactúan. Según la Biblia del Consejo Episcopal Latinoamericano, esta relectura no carecía por completo de fundamento, porque las palabras de Isaías se fundaban en la promesa del Señor a David. Ahí cuentan en la Biblia que esa es en la palabra profética, esa palabra contenía la esperanza mesiánica de Israel, lo cual también es una contradicción. Entonces, bueno, pues imagínense lo importante que es traducir bien o no traducir bien, porque haciendo esto se generan los mundos que son los mundos cristianos y los mundos católicos en los que estamos habitando hace 2 milenios. Nuestra versión en alemán es publicada por la Watchtower Bible and Tract Society of Pennsylvania en Estados Unidos. Traduce la palabra hebrea alma, la palabra griega partenos, la palabra castellana virgen, la palabra castellana muchacha, por la palabra alemana para madura. En el texto en alemán dice die Herangereifte. Die Herangereifte wird schwanger werden. Esa palabra viene del verbo heranreifen, que significa madurar. Entonces en alemán, y para los protestantes de Lutero, aquí tampoco hay una profecía acerca de una virgen que se va a embarazar y que va a darle nacimiento al Hijo de Dios. En términos de los procedimientos técnicos de traducción, aquí estamos ante una modulación léxica, porque pues, el léxico es distinto. Hay una gran distancia entre la palabra muchacha joven y la palabra madura, la palabra virgen. Esas son dos cosas distintas. Vemos cómo el alemán elude esta discusión planteando que plantean los judíos acerca del error de traducción. El Señor se traduce por Jehová, esto es aquí un equivalente a cuñado, es una convención que es ampliamente aceptada. Zeichen se traduce por señal, es una traducción literal. El verbo geben también está uno a uno con su equivalente en castellano, es el verbo dar. Y en la última parte vemos como para la palabra leche cuajada en castellano se traduce la palabra Butter en alemán. Así que dejamos la pregunta: ¿cuál es la diferencia sinonímica en términos de los sinónimos entre leche cuajada y mantequilla? Eso no es lo mismo, porque se le dice una y no la otra. Esta es la misma pregunta que nos hemos venido haciendo hace un par de episodios. Es esa pregunta por los sinónimos, lo cual tal vez tiene que ver con el campo de la semántica. Volvemos a anunciar que la versión griega de los 70 traduce la palabra hebrea alma por la palabra griega partenos, que en español significa virgen, y traduciendo la palabra hebrea alma por la palabra griega partenos se crean los mundos, se empiezan las eras, se parte el conteo de la historia. Les agradezco de nuevo por su interés, sus comentarios, sus sugerencias, sus likes, todos son muy bien recibidos. Vamos a seguir hablando de los estudios de traducción sobre una base cultural, de películas, de cine, de literatura. Vamos a seguir viendo filosofía, lingüística, religión. Vamos a ver cine, música, literatura. Vamos a ver alemán, francés, inglés. Vamos a seguir hablando de pasajes de películas, vamos a seguir hablando del género, de la Biblia, de intérpretes, del padrino, de la traducción simultánea, del inglés, del italiano, de las modalidades de traducción.
Vamos a hacer una segunda parte de este episodio. Vamos a hablar de la disidencia dentro de los estudios de género. Vamos a hablarles de nombres importantes dentro del movimiento feminista como Christina Hoff Sommers, Camille Paglia, Roxana Kramer. A todas ellas las vamos a ver, a todas ellas las vamos a comentar porque todas ellas tienen cosas muy importantes que decir acerca de la forma en que el activismo de género ha procedido en los últimos 30 años. Estamos hablando de escritoras que desarrollan la base de su pensamiento y sus críticas al movimiento feminista durante los años 90 y sus ideas aún hoy en día impactan y son controversiales, por lo cual resulta importante aún hoy en día entender las ideas de estas mujeres tan asombrosas y tan tremendas que se han atrevido a criticar la hegemonía de los estudios de género que se han tomado las universidades del mundo y por lo tanto el pensamiento de la sociedad. Ich bedanke mich für die Aufmerksamkeit. Ich wünsche euch einen guten Rest der Woche. Feliz Día de la Mujer. Chao, chao.